Apreciados amigos, señoras y señores, estimados hermanos de la Iglesia Esperanza Eterna, un nuevo domingo. Qué gran oportunidad nuevamente de poder estar con ustedes a través de nuestros mensajes, a través de la red de Facebook Live. ¡Qué bendición! Ahora seguimos con nuestra gran temática de estudio, el cristiano y el poder del quebrantamiento. Y dentro de esta temática, el tema que hemos venido estudiando son las lecciones del quebrantamiento. Para este mensaje hemos tomado el texto bíblico de Daniel capítulo 4, partiendo desde el verso 28 hasta el verso 37, como el texto bíblico del cual vamos a tomar la enseñanza que de parte de Dios Él quiere compartirnos en el día de hoy. Invito que por favor allí usted en su casa, junto a su familia, abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, partiendo desde el verso 28 hasta el verso 37. Este texto bíblico dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y esto es la parte sustancial y central de nuestra reflexión en el mensaje de hoy. Y Él puede, Él tiene todo poder y autoridad para humillar a los que andan en soberbia. En los mensajes anteriores habíamos compartido con ustedes que personalmente creo que hay 5 razones por las cuales nuestro amado Dios, en su soberanía y en su voluntad perfecta,
Él permite que tengamos sufrimientos, adversidades y angustias en cada una de nuestras vidas. Y la primera razón lo habíamos compartido diciendo que Dios permite este quebrantamiento y estos sufrimientos de nuestra vida para probar nuestra fe. Y a través de la prueba de nuestra fe, Él quiere que tengamos una fe verdadera, una fe limpia, una fe pura, una fe conquistadora de los imposibles. La segunda razón que habíamos compartido en el mensaje anterior fue que Dios permite todo aquello para probar nuestros corazones. No en el sentido de que Dios no lo conoce, porque Dios es omnisciente y Él lo sabe absolutamente todo, aún lo más profundo y lo secreto que puede haber en el corazón humano. Él dice que prueba nuestros corazones para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Y habíamos aprendido que cada vez que a través de las pruebas y crisis y adversidades de la vida Dios nos prueba nuestros corazones, es para que conozcamos que nuestro corazón es malo y engañoso. Es para que nosotros podemos aparentar ser buenas personas y tener un corazón perverso y malo. Y también habíamos dicho que cuando se prueban nuestros corazones es para que nosotros conozcamos cuáles son nuestras debilidades y fortalezas de nuestra fe. Hoy, este es el mensaje para hoy. Hoy queremos compartir la tercera razón para que Dios permite. ¿Cuál es el propósito de parte de Dios que haya quebrantamientos y sufrimientos en cada una de nuestras vidas? Es cierto, hay momentos que nos desconciertan, que nos abruman, que nosotros no tenemos ya una manera de entender lo que nos está pasando, pero por favor, estos son los mensajes que Dios quiere hablar a nuestras vidas para traer la luz necesaria y encontrarle el sentido a la vida, el sentido al por qué y para qué estoy atravesando por estos tiempos duros y difíciles. ¿Por qué me ha tocado pasar por la hora del quebrantamiento? ¿Por qué tengo que cruzar por el valle de sombra y de muerte? Entonces, la tercera razón es para que usted y yo aprendamos. Esta es una escuela. Usted y yo debemos aprender a ser humildes. Tercera razón para aprender a ser humildes. En el texto bíblico con el que empezamos este mensaje, en el verso 34 del capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia. En aquellos tiempos, este era el imperio más grande, más poderoso y dominante del mundo antiguo. Y Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo en aquellos días. Sin embargo, vemos que Dios lo tomó a este rey que se vanagloriaba, que ostentaba, que él creía que él era el hombre más poderoso del mundo, y en el momento en que él se autoexaltaba, se vanagloriaba, se ensorbecía de sí mismo, dice que vino Dios y lo humilló hasta lo sumo. Permítame leer, dice, habló el rey hablando de Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Note que este hombre estaba ensoberbecido, este hombre estaba lleno de orgullo, de altivez y de soberbia. Y Dios, por 7 años, Dios a este rey, al hombre más poderoso de aquellos días, le enseñó que Él es el que está sobre todo reino y sobre todo rey de cualquier reino de aquí de la tierra. Y la Biblia dice que de tal manera por 7 años Dios humilló al hombre más poderoso de aquellos días, a tal punto que este rey llegó a comer hierba como los bueyes. Su pelo le creció como plumas de águilas y sus uñas como el de las aves.
Usted puede leerlo esto allí en el verso 33. La escritura dice: en la misma hora cuando el rey se ensoberbecía, se autoproclamaba, se autoexaltaba, se autoglorificaba, en esa misma hora se cumplió sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, como otro animal más, como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. En esa situación miserable, humillante, para cualquier hombre de cualquier tiempo, mucho más para aquel hombre que en aquellos días era el hombre más poderoso del mundo antiguo. Sin embargo, lo primero que hizo Nabucodonosor en esa condición humillante de parte de Dios para su vida fue reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, es decir, al final de los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Qué hermoso. Y mi razón me fue devuelta, y bendije, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Lo segundo que hizo Nabucodonosor, además de reconocer la grandeza y la soberanía de Dios, fue que él alabó, engrandeció y glorificó al Rey de los cielos. Usted lo puede leer conmigo en el versículo 37, en la primera parte. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y lo tercero que hizo el rey Nabucodonosor fue declarar que el Altísimo tiene toda autoridad y poder para humillar a cualquier hombre, por más encumbrado, por más poderoso, por más portentoso que éste sea en la tierra. Nabucodonosor declaró que Dios tiene todo el poder, que Él tiene toda la autoridad para humillar a todos, hombres y mujeres que andan en soberbia. Y el verso 37 en su segunda parte dice: y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Impresionante. Sobre este mismo texto hicimos un estudio en otras versiones bíblicas. En la versión Dios habla hoy, en esta parte pertinente dice: Dios puede humillar a los que se creen importantes. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: Dios es capaz de humillar a los arrogantes. Preguntémonos por qué Dios humilla, resiste a los que se creen importantes, a los arrogantes, a los altivos y orgullosos. Le voy a dar la respuesta. Porque Él sabe, Él conoce que el orgullo, que la soberbia, que la altivez de espíritu es el único pecado que por su naturaleza le quita a Dios del lugar que Él se merece en nuestras vidas, permitiendo que el yo personal, que mi ego personal
asuma el control total de nuestras vidas con las debidas consecuencias horribles y devastadoras. Y esto es exactamente lo que podemos nosotros ver desde la misma creación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que realmente estaban demostrando es que ellos no querían que Dios gobierne sus vidas. Ellos no querían someterse a la autoridad del Supremo. Ellos no querían seguir los mandatos y leyes del Rey de los cielos. Y asumieron que ellos podían dirigir su vida y tomar sus propias decisiones, y exactamente eso es lo que hicieron. En el día de hoy esto está pasando tanto dentro como fuera de la iglesia. En nuestras vidas solo pueden mandar dos personas: o Dios, si yo le cedo el control de mi vida, o yo, si rechazo el gobierno de Dios en mi vida. Y esto es exactamente lo que el orgullo hace. El orgullo en esencia, el orgullo en su naturaleza, lo que hace es quitarle, sacarle a Dios. Toda persona con espíritu de altivez, de soberbia, de enaltecimiento, lo que demuestra a través de aquello es que no quiere someterse a Dios. Es que no quiere vivir bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, hoy nos hemos transformado en nuestros propios dioses de nuestras vidas. Y exactamente eso fue lo que Satanás logró engañar a Adán y Eva, haciéndoles creer que ellos podían dirigir su vida de una mejor manera con la que Dios hasta allí había venido dirigiendo y bendiciendo sus vidas. La Biblia enseña que Dios puede humillar al impío, al pagano, a cualquier hombre, aún que no lo conozca, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Y lo humilló, convirtiéndolo en un animal más, como un buey del campo. Pero también la Biblia enseña que Dios puede humillar a un cristiano, a un hijo suyo. Claro, es que el orgullo no solamente ataca, no solamente afecta a los que no están en la iglesia o que no son parte del reino de Dios. El orgullo está dentro y fuera. Y hay un texto bíblico como Dios puede usar las crisis, las adversidades, los problemas, las crisis de la vida, enfermedades, dolores, para también a sus hijos, a nosotros, enseñarnos a ser humildes. Quiero que usted vaya conmigo a una cita muy reflexiva dentro de esta enseñanza. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, desde el verso 7 hasta el verso 10. Le ruego que usted siga con nuestra lectura bíblica. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, partiendo desde el verso 7 al verso 10. En este capítulo el apóstol San Pablo, él habla de una experiencia personal, de un nivel de revelación muy grande de parte de Dios para su vida. Él habla de que subió al tercer cielo, que estuvo en el paraíso, que estuvo en la misma presencia de Dios. Un hombre que recibió una revelación sobrenatural y extraordinaria que casi ningún otro mortal lo pudo haber alcanzado. Y a partir del verso 7 al verso 10, mire lo que hizo Dios para que este hombre
no se exaltase, no se enorgulleciera de las grandezas de las revelaciones con que Dios le había concedido por su gracia y su misericordia. Y es por eso que partiendo del verso 7 encontramos esta enseñanza. Y para que la grandeza, dice el apóstol San Pablo, de las revelaciones, es decir, de lo que anteriormente, desde el verso 1 al 6, había experimentado en el Espíritu, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no me vuelva un cristiano altivo, un cristiano orgulloso de la manera con que Dios lo había manifestado y revelado, llevándole en espíritu hasta el tercer cielo, para que no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Si solamente cuando usted alguna vez se ha pinchado sus manos o sus pies con una espina de rosa, qué doloroso es. Pero aquí dice, me fue dado un aguijón. Y en el griego dice, me fue dado una estaca. Él tenía clavado una estaca en su vida, en mi carne. Y esta estaca era un mensajero de Satanás, era un ángel, era un demonio del infierno que me abofetee, que me haga daño, para que no me enaltezca. No me enaltezca sobremanera. Ahora, mire, aquí hay cosas muy determinantes que se tiene que compartir. ¿Quién era el apóstol Pablo? Los que hemos leído la palabra después del Señor Jesucristo, este es un varón de una estatura espiritual increíble. Su vida, su llamado, su ministerio y todo lo que el apóstol Pablo representa en la palabra de Dios, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, él tiene que ser humillado. Y Dios tiene que usar un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que él no se exalte, para que él no se enaltezca sobremanera. En otras palabras, para que deje de ser un cristiano orgulloso, altivo, soberbio. Respecto a lo cual, 3 veces, dice Pablo, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y esto es justamente lo que hacemos todos cuando tenemos conflictos, problemas y adversidad. Lo primero es pedirlo que lo quite, porque nadie quiere vivir con un dolor, mucho más con un aguijón. Y sabiendo que este aguijón era un ángel, un mensajero de Satanás, que Dios mismo lo había permitido para que esta persona, que es Pablo, no se exalte ni se enaltezca sobremanera. ¿Quién quiere vivir con una prueba? ¿Quién quiere tener una crisis? Lo primero que uno quiere hacer es que Dios lo quite, y Pablo hizo eso exactamente como cualquiera de nosotros en tiempos de crisis lo haría. Le he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. No siempre Dios te va a quitar. Dios no te quita tu prueba. Dios no te quita tu dolor, tu angustia, tu necesidad, tu estrechez. Pero sí va a hacer algo. Él va a estar contigo en medio de la crisis. Nunca te va a dejar. Él siempre estará ahí para darnos su fuerza y su ánimo. Y cuando Pablo le pidió 3 veces, la respuesta de Dios es: no, Pablo, no te voy a quitar, pero sí te voy a dar lo que necesitas. Bástate mi gracia, es decir, mi favor, mi bendición estará contigo en medio de la aflicción, que te permitirá reconocer que tú eres un mortal y que por la gracia tuya te llevé a niveles de revelación que nadie ha llegado. Pero esto no es para que tú te exaltes ni te enaltezcas. Bástate mi gracia. Qué hermosa palabra. La gracia de Dios es todo, en todo tiempo y en todo momento. Y luego la voz del Señor le dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Es necesario que yo trabaje en tu debilidad, porque allí cuando tú eres débil, aprendes en mi gracia a ser fuerte, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por ello es que cuando estamos enfrentando situaciones duras y adversas, pregunte si quizá usted, como el apóstol Pablo, en algún momento no se sintió exaltado, enaltecido, orgulloso, altivo de la manera como Dios le está usando y cómo Dios ha bendecido su ministerio, cómo Dios le ha usado como un instrumento suyo. Cuidado. Dios te va a bajar de ese pedestal que no te corresponde. Y puede permitir una crisis, una prueba, una adversidad. Y aunque tú le pidas que Él te quite, no lo va a hacer. Pero sí te va a decir lo que dijo al apóstol San Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entendiendo cuál era el mensaje de parte de Dios en esta crisis y en esta adversidad personal en la vida del apóstol San Pablo, él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora dice, para mí es bienvenido lo que me está pasando, porque ahora entiendo que yo le necesito más a Dios en mi vida. Por eso es que cada prueba, cada angustia es simplemente una dependencia total, que el hombre debe descansar en Dios. Cuanta más prueba, más adversidad, más crisis, aprende a descansar en su presencia. Permite que los brazos fuertes de Dios te lleven en su vida. En Él aprendemos a descansar. Y termina el texto del verso 10 diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, me gozo. Actitud de madurez cristiana, actitud del hombre espiritual. Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Note lo que él está diciendo: gracias, Señor, por todo lo que me está pasando, porque me enseñaste a no exaltarme, a no enaltecerme, y ahora te doy gracias. Y me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A estas alturas de nuestra enseñanza, preguntémonos: ¿qué es el orgullo? Y de acuerdo a lo que enseña la Biblia, el orgullo es tener un mayor concepto de sí del que nosotros debemos tener. Es decir, cuando yo me creo más o mejor de lo que soy, entonces yo soy una persona orgullosa. ¿Sí? De acuerdo a la Biblia, el orgullo es tener una opinión demasiado grande y buena de uno mismo. ¿Y dónde podemos ver que la Biblia enseña aquello? Claro que sí. Si usted va conmigo a la epístola de Romanos capítulo 12, en el verso 3, ahí está la definición de orgullo de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y Romanos 12, 3, ahí el apóstol Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Exactamente. Cuando usted sabe quién es, debe mantenerse en ese nivel. Saber lo que uno es y que por la gracia de Dios ha llegado a ser lo que uno es, se llama humildad. Pero cuando uno cree o piensa de que es mucho más alto, mucho más grande, en nuestra opinión, estamos mucho más alto que los demás, entonces tenemos ya un corazón orgulloso. La versión NTV en este texto bíblico dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Cada vez que usted se cree mejor que los demás, quién sabe, por sus dones, talentos, habilidades, capacidades, recursos, o por donde usted ha llegado a ser, sepa que su corazón ya tiene el germen y el espíritu del orgullo. Ahora, el orgullo es tan sutil y engañoso en el corazón del cristiano de dos maneras. Primero, nos hace creer que somos los mejores del mundo, ¿sí?
ya sea por nuestros dones de inteligencia y sabiduría. Por lo tanto, sentimos que nos merecemos más que los demás. Siempre el orgulloso cree que es el mejor de todos y que por lo tanto él se merece todo, toda la atención. Él se merece los aplausos, él se merece los reconocimientos, él se merece un mejor sueldo, una mejor posición. Eso es exactamente el espíritu de un orgulloso. Y en segundo lugar, el orgullo es tan sutil y engañoso porque nos hace sentir en cambio el lado contrario, incapaces, débiles y fracasados al asumir alguna responsabilidad. Usted dirá, pero esto a simple vista no parece ser orgullo, pero sí lo es porque nos hace creer que debíamos haber tenido otras cosas que ahora no lo tenemos. O sea, qué perverso es el orgullo. Por un lado nos hace creer lo mejor y por otro lado nos hace sentir que somos incapaces. Pero más allá de aquello, ¿qué produce el orgullo en el corazón humano? Sí. Y sin lugar a dudas, el orgullo se manifiesta de varias maneras en nuestras vidas. Y voy a hablar de 7 frutos de lo que produce el orgullo, la altivez y la soberbia en nuestros corazones. Al tratar estos 7 frutos, es como si a través de la palabra Dios nos estuviera tomando una imagen, una radiografía espiritual para decirnos a nosotros a través de este mensaje: pruébate, examina y conoce que tú puedes ser un candidato a ser humillado por tener un corazón orgulloso. Porque probablemente tú hasta aquí te has creído que no eres una persona orgullosa, cuando realmente a través de lo que hoy vamos a ver de estos 7 frutos, va a salir a la luz de que tú y yo sí hemos sido y somos orgullosos. Y cuidado, porque si mantenemos esa actitud de orgullo, entonces se cumplirá lo que Dios a través de Nabucodonosor lo dijo en el libro de Daniel capítulo 4, verso 37, que Dios tiene poder, tiene autoridad para humillar a todo hombre y a toda mujer que es soberbio. Y cosas grandes es entrar en esa dimensión cuando Dios va a humillarte a causa de tu orgullo. Primer fruto: la persona orgullosa tiene un espíritu de resentimiento. Una característica del hombre y de la mujer orgullosa es que tiene espíritu de resentimiento. Vayamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, por favor. En el Evangelio según San Mateo, ¿sí? En el capítulo 6, verso 14 y 15, dentro del contexto de la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña con el tema de la oración, mire cómo en el verso 14 y 15 el Señor incrustó el tema del perdón. ¿Y por qué no perdonamos? Porque muchas veces nuestro orgullo nos impide perdonar, y no perdonamos porque nos sentimos resentidos con esa persona. Y ahí viene este mensaje categórico y profundo de parte de Jesús, diciendo este mensaje así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claro que sí. ¿Cuántas veces, aunque reconocemos y aceptamos que nosotros hicimos daño, que ofendimos, que somos culpables, pero a causa de ese orgullo no somos capaces de ir, de acercarnos, de reconocer y de pedir perdón? Preferimos mantenernos infranqueables, esperando que la otra persona tome la iniciativa. No. La Biblia dice que si yo no perdono las ofensas que otra persona me ha hecho, tampoco mi Padre que está en los cielos lo hará.
No perdonamos porque somos orgullosos. Hoy mismo, el orgullo está haciendo mucho daño en las relaciones interpersonales y personales. ¿Cuántas veces en casa, en familia, en el trabajo, en la iglesia, preferimos mantener nuestras distancias y desviar nuestras miradas para no cruzarnos con aquellas personas con las cuales tenemos conflictos personales y mucho más por orgullo no pedir perdón? Cuidado. Hay personas que hoy están viendo partir a seres queridos sin realmente haber arreglado cuentas con ellos. Aprenda a ser humilde. Y si ofendió, hizo daño, o si alguien le hizo daño en su humildad, perdónelo y aprenda a vivir en paz con usted mismo y en paz con su prójimo. El segundo fruto del orgullo en el corazón humano es que tiene un espíritu de perfeccionismo. Es ese mismo espíritu que tenían los fariseos, que eran las personas más religiosas en los tiempos de Jesús. Y si vamos a Mateo capítulo 23, ¿sí? Verso 25 al 28, recuerden que los fariseos se consideraban impecables, perfectos. Externamente eran unos hombres que ante la imagen pública parecía que ellos no hacían absolutamente nada malo. Ellos querían impresionar externamente, pero por dentro estaban llenos de toda malicia, o tenían un corazón malo, un corazón perverso. Sin embargo, eran perfeccionistas de la ley y de los profetas. Invitaría a ir allí a Mateo capítulo 23, partiendo desde el verso 28, 25 al verso 28. Y mire cómo Jesús habló de ese perfeccionismo externo, aunque en su corazón había mucha maldad y malicia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro estáis llenos de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El hombre orgulloso trata de aparentar, de demostrar lo que no es. Simplemente eso es un maquillaje, es un montaje, es una hipocresía. Estas personas que son orgullosas y que lo demuestran a través de un espíritu de perfeccionismo, creen que todo lo que piensan, dicen y hacen es perfecto. Ellos no se equivocan y no pueden cometer errores. El tercer fruto en la vida de una persona orgullosa es que tienen espíritu autoritario. Y cuando llegamos a hablar del espíritu autoritario como fruto del orgullo en el corazón de esa persona, quiero ir con ustedes al Evangelio según San Mateo en el capítulo 20, verso 25 al 27. Mateo capítulo 20, verso 25 al verso 27. Jesús hablando con sus discípulos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A los orgullosos les encantan los primeros lugares, les encantan las posiciones más altas de la vida, el poder, el halago, la fama. Siempre estar ubicados donde los hombres lo puedan reconocer y aplaudir. Y Jesús dice que en el mundo está bien eso.
que los gobernantes de las naciones se enseñorean, están por encima de ellas y que ejercen gran potestad sobre ellas, gran autoridad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. La grandeza, cómo uno llega a ser grande delante de Dios, es cuando uno es siervo de todos. La verdadera grandeza está en servir a todos, no en ser servido por todos. ¿Cómo más se ve en una persona el orgullo? Tiene un espíritu de avaricia. Vayamos a Lucas en el capítulo 12. Lucas capítulo 12, en el verso 15. Mire, tremenda enseñanza y principio para la vida. Jesús, usando el momento en que un hombre se acercó para pedirle que Jesús le ayude a reclamar la herencia que le correspondía a él, usó ese momento para enseñar a sus discípulos y decirles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La persona orgullosa siempre tiene un deseo desmedido de tener más y de vivir rodeado de comodidades. Y el Señor Jesús dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero el orgulloso nunca está contento. El orgulloso nunca está satisfecho. Tiene espíritu de avaricia que viene producto de su espíritu de orgullo. Siempre quiere tener más, no importa cómo, pero quiere tener más. El quinto fruto que hay en una persona que es orgullosa: no reconoce sus errores y faltas personales. No reconoce. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24. Mateo capítulo 5, verso 23 y el verso 24. Y mire allí en la enseñanza del Sermón de la Montaña, Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mire aquí la enseñanza de Jesús. Aquí habla de los tiempos bíblicos donde la persona iba al templo a presentar su ofrenda para adorar a Dios. Pero esta ofrenda tenía que presentarse con un corazón de paz, reconciliado, sin enemistad. Y dice que si allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la presentes y primero ándate y reconcíliate con tu hermano. Tengo 32 años de ser ministro de la fe, pastor de la iglesia. Y me he preguntado muchas veces, las personas que van a la iglesia, ¿han venido para adorar a Dios y presentar una ofrenda de sacrificio de labios limpios, de alabanza de un corazón sincero? ¿O llegaron allí a pesar de que en su corazón había problemas y conflictos con alguien? Sin duda, estas personas no buscan la reconciliación porque no quieren reconocer sus errores y sus faltas personales. Por lo tanto, siempre tienen una actitud defensiva y quieren justificarlo todo, pero menos aceptar y pedir perdón. Y para ello siempre hay una disculpa perfecta, una excusa perfecta.
El punto es que no quieren reconocer que fallaron, que se equivocaron, que cometieron errores. Pero esto es el fruto de su orgullo y de su altivez y soberbia personal. Sexto fruto, son hipersensibles. Todo les molesta, todo lo ofende. Usted no puede decirle nada a aquella persona porque lo reinterpreta negativamente. Y cuando usted habla con esa persona, cree que le está amenazando y se convierten en rivales ofendidos por todo lo que le decimos, simplemente porque no tiene capacidad de aceptar una crítica y por lo tanto se enoja y se molesta. Esto es producto del orgullo y del espíritu de soberbia y de altivez. Y por último, la persona orgullosa disfruta del fracaso de los demás. ¡Qué terrible! Generalmente la persona orgullosa es envidiosa. Por lo tanto, no disfruta de los logros y éxitos ajenos. Al contrario, a su parecer cree que esa persona se merecía ese fracaso y caída. Es por eso es que la gente orgullosa, cuando usted cae, cuando usted fracasa, esa gente dice, bien hecho, bien hechito lo que le pasó. Eso se merecía. Nosotros no somos jueces de nadie, pero el espíritu de orgullo nos puede llevar a ese nivel inhumano de desearle el mal, y cuando le vemos caído o fracasado a una persona, incluso decir qué bien que le pasó, esto es lo que esa persona se merecía. En la Biblia hay un ejemplo de que las personas orgullosas se gozan del sufrimiento y de las derrotas y caídas de los demás. Todos conocemos la historia de Job. Y la Biblia dice que sus 3 grandes y mejores amigos vinieron para condolerse y para consolarle a su gran amigo Job. Su actitud era impresionante. Cuando vieron que Job estaba atravesando este tiempo de conflicto y de pruebas para su vida, llegaron a visitarle Elifaz, Bildad y Zofar. Y la Biblia dice que ellos vinieron porque eran sus amigos y querían condolerse y consolarlo a Job. Pero desde el capítulo 4 de Job hasta el capítulo 15, ¿sabe qué hicieron ellos? Acusarlo y decirle, mira, todo lo que te ha venido es por tu culpa. Y eso te merecías porque tú eres una persona que habrás cometido algún pecado, pero no lo quieres declarar, no lo quieres confesar. Así que tú tienes que primeramente confesar tu pecado, porque por causa de tu pecado, mira lo que ha venido sobre ti y tu casa. Se volvieron en jueces. No se sorprenda que por causa del orgullo de su propia familia, va a haber gente en su propia familia que se van a sentir contentos. Van a disfrutar de su fracaso, de su caída, de su derrota. En la iglesia de igual manera. Pero esto es producto de cómo el orgullo ha taladrado su corazón y se ha metido en el alma, en la conciencia, en el espíritu de esas personas. Una persona sana llora cuando otro ha caído. Le duele cuando alguien ha fracasado. Y lo más que quiere es verle que se levante, le anima, no le habla, no le insulta. Porque si bien es cierto, ahora pudo haber caído esa persona, pero ¿quién eres tú para no decir que mañana tú puedes caer peor que esa persona? Por eso es que la palabra de Dios dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Nadie puede vanagloriarse en la vida diciendo que nunca hará o cometerá lo que esa persona o quizás otras personas lo hagan. La vida nos ha enseñado que a veces esas personas que más juzgaron y se gozaron de esos fracasos y caídas, terminaron haciendo cosas mucho más duras y perversas. Pídale que la gracia de Dios lo sostenga.
y tenga un corazón compasivo y doliente cuando otro haya caído. Eso es digno de un corazón humilde, pero el corazón orgulloso, no se olvide, disfruta de los fracasos, de los errores y de las caídas de los demás. ¿Qué hace Dios con los corazones orgullosos? Simplemente cuando Dios ve que mi corazón se ha llenado de orgullo, Él aplica la fórmula que está en Lucas capítulo 14, verso 11. ¿Cuál es la fórmula que Dios sabe aplicar en los corazones orgullosos? Sígame conmigo, por favor. Sígame, por favor. Y vamos a Lucas en el capítulo 14, en el verso 11. Esta fórmula es inmutable. Dios no lo va a cambiar para nadie. Cada vez que nuestro corazón se vanagloríe, nuestro corazón se llene de soberbia, de orgullo, y no tengamos la sensibilidad del Espíritu para humillarnos, entonces Dios inevitablemente usará esta fórmula de Lucas capítulo 14, verso 11. Y el Señor Jesús dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el mundo, tú eres más grande cuanto más te enalteces, cuanto más altivo y soberbio eres. En el reino de Dios, los grandes delante de Dios son aquellos que se humillan porque Dios los levanta y los exalta. Pregunto yo, cuando usted y yo hemos pasado por situaciones tan duras, tan difíciles, crisis y adversidades que han marcado nuestras vidas, usted se ha dicho: probablemente Dios está humillándome, enseñándome a ser humilde. A veces eso no entra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ahora, la luz de la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, ¿sabe qué nos ha revelado? Que Dios va a traer pruebas. Dios va a traer angustias, crisis, adversidades, quebrantamientos, sufrimientos, estrechez, calamidades, enfermedades. ¿Sabe para qué? Para humillarlo. Y cuando usted se humilla, Dios le exalta. Cuando usted se enaltece, Dios sabe cómo le va a humillar. Por lo tanto, el anhelo de Dios es que cuando nos humillamos, Él tome el lugar que por derecho le corresponde en el centro de nuestras vidas. Qué hermoso es entender que únicamente hombres y mujeres con un corazón humilde le han dado a Dios el derecho de gobernar desde el trono de su vida. No así el orgulloso, que ha desplazado a Dios de su corazón a causa de su orgullo. Yo le invito que esta palabra que usted ha recibido hoy como un rema de parte de Dios, usted hoy mismo pregúntese por qué está pasando por estas crisis y problemas, y sin lugar a dudas, entre uno de los motivos y razones, como acabamos de enseñar, es porque hay orgullo y altivez de espíritu. Y si usted no arregla pronto y pide perdón a Dios, quebrantando su corazón delante de Él, entonces Él lo va a humillar. Y va a usar todo aquello para humillarle y para tenerle en el lugar que Él quiere que esté, y donde su corazón se da el derecho que a Él le corresponde como el soberano y como el Rey de nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé un corazón humilde para amarlo, para seguirlo y para servirlo. Que Dios les bendiga. Seguiremos con el tema de las lecciones del quebrantamiento el próximo domingo, con la ayuda y la bendición de Dios. Amén.